Muy buenas noches, neutrales. Hoy vamos con la tercera parte de este Cómo ser Dungeon Master, donde quiero dar pequeños consejos, experiencias y herramientas que he ido encontrando a lo largo de mi experiencia como Dungeon Master, que espero que os puedan servir para pulir o perfeccionar vuestras partidas o para añadir cosas que quizás no las teníais en mente en primera instancia, ¿vale? Hoy hablaremos de cómo conseguir encuentros memorables. Cómo hacer que ese encuentro, esa escena, esa batalla, esa situación desesperada sea recordada por tus jugadores a lo largo de las sesiones, porque ha tocado esa fibra que hace que el rol sea lo que es algo memorable, ¿de acuerdo? Vamos, como aquí tenemos, a explicar varias cositas. Ah, no, al otro lado, ¿ves? Estoy invertido. De lo que vamos a hablar hoy. Hoy primero hablaremos de creación y desarrollo de escenas, de el objetivo y el interés de esta escena, de cómo mantener una consistencia narrativa, de darle creatividad y gamificación a los encuentros que vamos a crear, y luego de no olvidarnos del ritmo de esta escena, de este encuentro, que sea fluido y variado, que se adapte al desarrollo y que se consiga, muy importante, tensión en la partida, ¿vale? Pues venga, vamos con ellos, vamos con el primero de todos: creación y desarrollo de encuentros, objetivo e interés. ¿Qué significa esto? Aquel encuentro, que vamos a definir encuentro, realmente una partida de rol no es más que un despliegue de situaciones adversas para nuestros personajes, para nuestros jugadores, y cómo resuelven esas situaciones es lo que acaba dando vida a esa partida de rol, ¿no? Un encuentro puede ser desde aquel trovador o aquel bardo que nos explica una misión, aquel rey que nos pide un favor, un encuentro puede ser aquel grupo de bandidos que nos asaltan la carretera, o puede ser lo que veamos en esa habitación que hemos abierto, ¿no? Como veréis, he tirado de tropos, he tirado de lo más típico tan solo para definirlo, pero ahora precisamente vamos a desmontar ese tipo de encuentros y situaciones para explicar todos aquellos que realmente son memorables, porque encontrarnos en una taberna es básico, pero no es memorable. Venga, primero, en la creación y desarrollo de escenas, de situaciones, de encuentros, que tengan un objetivo. ¿Qué significa eso? Que sirvan para algo, que aporten algo realmente a la partida, a la historia. Pueden parecer de cajón, pero muchas veces caemos en añadir situaciones que nos pueden parecer interesantes o divertidas, pero que no aportan nada lo que sería el desarrollo de la historia, y por tanto pueden dispersar o pueden diluir la intensidad de la partida. Escuché una vez una declaración muy sorprendentemente interesante de los creadores de la serie de animación South Park, mira tú, que dijo: la clave de South Park, de un capítulo, es que siempre cualquier situación que salga en pantalla sirve para llegar al final del capítulo. Todo lo que enseñamos tiene una utilidad. No hay escenas vacías que no aporten nada, ¿vale? Entonces, como pequeño consejo, ¿qué podemos hacer para que tenga un objetivo la escena o el encuentro que estamos desarrollando? Pues que dé profundidad a la historia. Por ejemplo, si estamos en La Maldición de Strahd, o si estamos en alguna situación, algún escenario tétrico, oscuro, y que deba aportar esa sensación de perdición a tus jugadores, pues esos encuentros pueden ayudar a dar profundidad. Se pueden encontrar con un caldazo, ese sitio donde colgaban a los ladrones en los caminos, con un hombre que completamente desnutrido, al borde de la muerte, que lo último que te dice antes de desfallecer es: por favor, que no atrapen a mi hija, cualquier cosa, ¿no? O por favor, yo era inocente. Cualquier cosa que le dé más profundidad a esta historia, que le dé más color a lo que está ocurriendo, ¿no? Pueden ser también semillas de trama. Semillas de trama son esas pequeñas incisiones en la historia para que los jugadores caigan como si de un cebo se tratase y vayan hacia la trama, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una partida en la que necesitas que tus jugadores se suban a un barco para explorar una isla desconocida, pues esas semillas de trama pueden ser que se encuentren a dos ¿cómo se llama? Cartógrafos que están discutiendo sobre si esa isla existe o no, o ese encuentro puede ser el de un mercader que vuelve, que dice que ha encontrado piratas de una raza desconocida, de hombres lagarto, o cuentan las historias que provienen de una isla cercana. Cualquier cosa que sirva para enganchar a tus jugadores. Y otro objetivo puede ser el de dar coherencia a la trama. Por ejemplo,
Si tus jugadores están atravesando una cordillera muy peligrosa, pues esos encuentros que pueden haber pueden ser para dar fuerza, para dar coherencia a la peligrosidad de ese viaje. Pueden haber derrumbamientos, pueden haber criaturas de las montañas que les ataquen, puede haber cosas que hagan que tus jugadores estén tensos, que ya lo veremos después, pero a la vez que entiendan por qué era peligroso este viaje, ¿de acuerdo? Vale, primero, objetivo, que sirva para algo. Dentro de objetivo, que sea interesante para tus jugadores, bueno, y para sus personajes, ¿de acuerdo? Esa es la clave para que un encuentro sea memorable, que sea interesante. Porque así conseguirás que se involucren en el desarrollo de ese encuentro y que, esto es horrible si pasa alguna vez, nos ha pasado a todos, y que no busquen evitarlo, ¿de acuerdo? Recordaré siempre una partida donde los jugadores iban por un camino en medio del bosque y vieron cómo se acercaba a una señora con un carromato lleno de pociones y demás, y dijeron, nos escondemos a los lados del camino y esperamos a que pase. Claro, como ese encuentro no conseguí que fuese interesante para mis jugadores, prefirieron evitarlo. Puede pasar, así que vamos a dar herramientas para que sea interesante. ¿Cómo puedes hacer un encuentro interesante? Muy fácil. Dales protagonismo a los jugadores. Si, por ejemplo, en el equipo tienes un clérigo, un encuentro que tenga algo que ver con su fe, o con el enemigo predilecto de los clérigos, los no muertos. Si en cambio hay un pícaro, pon situaciones que requieran de infiltración o que requieran de sus ágiles manos, o si por ejemplo es un ávaro, no miro a nadie, Hulrum, pues que en ese encuentro pues sea el de un carromato lleno de bolsas de monedas, ¿no? Cualquiera de estas cosas puede servir. Aprovecho y saludo y doy las gracias a Roll the Dice, que nos acaba de hacer una pedazo de raid y me están tirando suscripciones, me están tirando de todo, muchísimas gracias, un besazo. Estamos con el Cómo Ser DM de hoy, explicando cómo conseguir que un encuentro sea memorable. Estamos por el principio, creación y desarrollo de escenas, y justo estamos en que tengan un objetivo y que sean interesantes para tus jugadores. Estamos hablando de que una de las formas de que sea interesante es darle protagonismo a los jugadores, ¿de acuerdo? ¿Cómo se les puede dar protagonismo a los jugadores? Teniendo una escucha activa de qué buscan esos jugadores, cuáles son sus intereses particulares como personajes. Si son clérigos y son su fe, si son paladines y buscan erradicar cualquier tipo de situación, si son magos y quieren conocimiento arcano, lo que sea. O qué les importa y qué le dan valor. Porque algo muy interesante para hacer memorable un encuentro es que afecte a alguna de sus emociones. Que les frustre, que los anime, que les asuste. Cualquier emoción que se refleje en tus jugadores hará que ese encuentro les afecte directamente, ¿no? Evitando entonces el típico encuentro de hay una manada de lobos. No aporta nada, la trama no es interesante y encima no servirá de nada, ¿de acuerdo? Así que vamos a buscar cómo puedes... ¿De qué sirve la escucha activa de tus jugadores, ¿no? Como ya he dicho, si sabes qué intereses tienen o qué les importa, puedes frustrarles si les quitas eso. Si, por ejemplo, les interesa mucho el símbolo sagrado de su religión, ¿por qué el encuentro no es el de una urraca que se lo roba, ¿no? O si, por ejemplo, les importa mucho el dinero, como he dicho en el caso de un pícaro, pues un encuentro que esté involucrado de alguna forma activa con el dinero. O si, por ejemplo, si tienen algún NPC, algún personaje no jugador al que le tienen mucho cariño, pues oye, es el momento ideal de hacer un encuentro que le pase algo a ese personaje, ¿de acuerdo? Que tenga una historia que contar, o que haya sido atacado, o que sea secuestrado. Eso hará que sea una situación difícil de evitar por tus jugadores, y por tanto les encantará. ¿Qué nos pregunta Roberto MR? Pregunta el peor enemigo de un bardo y de un druida. No lo sé, el peor enemigo de un bardo y de un druida. Uf, complicado. A ver, respóndeme. Seguimos. Que les afecte, que sea difícil de evitar, ¿no? Que sea un encuentro que tenga algo que ver con su personaje, con su trasfondo, con su alineamiento, que de alguna forma los encamine a un objetivo o a un objetivo personal. Eso hace que sirva para algo, ¿vale? Porque recordemos, como dijo, parece que fue Sirio Sesenra, la mejor escena es en la que todos los jugadores se involucran por hacerla épica, ¿de acuerdo? Y para ello, pues lo que puedes utilizar, por ejemplo, es lo que hablamos en el anterior Cómo Ser DM, narración compartida. Darles herramientas a tus jugadores para que puedan ayudarte a narrar, ¿no? Para que sean parte de esa narración. Por ejemplo, si se encuentran con un poblado, les puedes preguntar cómo se imaginan las calles de ese poblado, ¿no? O les puedes
incluir la posibilidad de que añadan escenas, ¿no? Si están en una plaza central donde les has comentado que hay un mercado y pasa de todo, pues te pueden decir, entonces si hay un mercado y pasa de todo, seguramente habrá un juglar jugando con sus malabares, ¿no? Oye, pues ¿por qué no? Adelante, a ver dónde lleva esto, a ver en qué desemboca esta idea, ¿no? Y si no, lo más sencillo es pregunta cómo hacen las cosas. Si por ejemplo está intentando robar a un mercader, pregúntale, ¿cómo lo haces? Porque él se involucrará y hará una narración o intentará hacerlo, y eso le dará más color a la escena, ¿no? Que diga, hombre, pues intento distraerle lanzando este cascabel que tengo para luego colarme en la parte trasera de su tienda, lo que sea. Y eso permitirá que se involucren más en la escena y que incluso otros jugadores digan, hostia, pues no, ya lo distraigo yo me pongo a hablar con él mientras tú intentas colarte por detrás o cualquier cosa de estas, ¿de acuerdo? Bueno, con esto acabamos la primera. Objetivos e interés para que un encuentro sea memorable. Segundo, muy importante, que tenga una consistencia narrativa. Sea coherente con la situación. Por ejemplo, si están en una mazmorra, será bastante incoherente que se encuentren un niño pequeño. O si están en medio de un bosque, sería poco probable que se encuentren una pareja de ancianos campesinos. Y si están en medio de una ciudad, hostia, a menos que sea una ciudad muy grande como la Puerta de Baldur, ¿qué hace una pelea de tieflings y genasis de aire? Es como, ¿tantos hay como para que estén todos aquí encima peleándose? Dale un toque de coherencia, de consistencia narrativa y será mejor, ¿de acuerdo? Pero dentro de esa consistencia narrativa hay que tener en cuenta lo que se llama, como decía el creador de Gamshu, el realismo elástico. Ese contrato tácito que haces con tus jugadores para que ese realismo, esa realidad se distorsione ligeramente por el bien de la partida, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que siempre que nosotros lleguemos a una ciudad pase algo? Porque así es más interesante. Si pasase cuando te has ido, qué gracia tendría, ¿no? O si pasase antes de que llegaras y se solucionase, ¿de qué te serviría? Sería una historia que, como hemos dicho antes, no aporta nada a la trama y por tanto no debería estar. ¿De acuerdo? Deja la puerta abierta a la sorpresa, a la magia. Si estás jugando algo como Dungeons and Dragons, aprovecha y pon criaturas asombrosas, pon hechiceros o arcanistas, cosas, yo que sé, embarcaciones que vuelan por el aire, cualquier cosa. Si estás jugando a Cyberpunk, pues pon una banda nueva que nadie conocía, pon unos aumentos que no han salido al mercado aún. Si estás jugando a... no lo sé, a Vampiro la Mascarada, pues pon algo completamente diferente de lo habitual, ¿no? Que los Sabbath han llegado a esta ciudad de la Camarilla. Sorprende con situaciones que no sean esperadas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, mantén el ambiente de la partida. Si tus jugadores están haciendo una frenética persecución, no cortes esa escena para poner un encuentro en el que deben encontrar o en el que deben ayudar a un aldeano a conseguir plantas, porque es como, pero si estoy en una persecución, ¿qué me estás contando? O si están en una trama política en la cena de un castillo de un noble, no metas una pelea con bandidos, que no va a añadir nada a la historia, ¿vale? Y vas a romper ese ambiente que has creado. Si con todo esto no consigues asegurar una consistencia narrativa, el mejor encuentro que puedes hacer es una elipsis narrativa, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tus personajes se están moviendo del punto A al punto B y no consigues añadir un encuentro que aporte nada, haces una elipsis narrativa y que lleguen. Por ejemplo, mis jugadores en los aventureros de Beregos suelen desplazarse bastante entre ciudades están bien guarnecidas de guardias, que sus carreteras son bastante seguras y que ellos mismos ya son nivel 5 o 6 y los encuentros menores como una manada de lobos o unos osos o un oso lechuza no les implicarían demasiado esfuerzo. Pues ¿para qué voy a ponerlo? En lugar de eso, hago una elipsis narrativa y que directamente me expliquen cómo han llegado, si se han encontrado a alguien por el camino, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora estamos poniendo de ejemplo combate, hay encuentros de combate, ¿no? Pero hay muchos tipos de encuentro, ahora llegaremos a ello. Venga, dentro de la consistencia narrativa, siempre puedes usar estas herramientas o estos tropos que llaman del cine, ¿no? Por ejemplo, los flashbacks, los fast forward, ¿no? Avanzar la historia, cualquier cosa que te ayude a mantener el ritmo y una consistencia en la partida, pero también puedes utilizarlo para darle más veracidad a tus encuentros. Por ejemplo,
una cosa que me costó de entender en su día, pero es que los jugadores no son mediums, ¿de acuerdo? O sea, no saben lo que pasa por tu cabeza. Si quieres que algo sea significativo para ellos, déjalo claro. Siempre es mejor mostrar algo que no esperar que disciernan aquello que estás ocultando, ¿no? A ver, si es una trama política o es una traición, lo entiendo, pero si estás intentando darle importancia a aquel pobre aldeano al que se le ha caído una bandeja, díselo. Pon detalles audiovisuales que sean importantes, remárcalo. Haz referencia a alguna necesidad de tus jugadores para que sea importante. O si quieres que ese aldeano sea importante porque conduce, porque si se dan cuenta, se hablan con él, descubren que es un familiar suyo, pues dile ya de base, su cara te suena, que el tono de su voz lo has escuchado cientos de veces. Dale directamente detalles concretos que muestren la importancia de aquel encuentro que estás creando, de aquella escena. ¿De acuerdo? Y bueno, como siempre dicen en el cine, si algo es importante o algo va a ser importante más adelante, muéstralo antes. Cuantas más veces vean aquello o escuchen sobre él, más van a atar cabos para que al final sea importante. Si, por ejemplo, al final de tu aventura quieres que utilicen el símbolo familiar de un jugador para enfrentarse a una criatura, que varias veces oigan nombrar a ese símbolo familiar en la sesión, durante la aventura, que en varias ocasiones encuentren información que hable de lo importante que es ese símbolo. No lo dejes todo a la intuición y al final, porque recordamos que los jugadores no son mediums, no saben lo que estás pensando, no son telépatas y puede ser que acabe todo en una frustración. ¿Vale? Tercer y último punto de la creación y el desarrollo de escenas. Antes de empezar, recordar que si tenéis alguna pregunta para mí, @masterneutral, y así desde aquí en la segunda pantalla os puedo leer y contestar. ¿Cómo hacer que tus encuentros sean memorables en la hora de desarrollarlos y de crearlos? La creatividad y la gamificación, ¿de acuerdo? Aunque molan, no todos los encuentros deben ser enfrentamientos, no todo debe ser combate, aunque mola un montón. Hay muchas otras cosas, pueden ser, por ejemplo, situaciones interpretativas, situaciones donde se desarrolla a través de la interpretación de los personajes, pueden ser charlas junto a la hoguera, pueden ser que se cuenten secretos mientras van en una caravana, puede ser un extraño que se les acerca y les quiere proponer algo, puede ser incluso... tendría que haber puesto ejemplos, pero puede ser, por ejemplo, que el encuentro, que la situación o que el objetivo o que la misión sea convencer a aquel mercader de que haga algo inaudito o de que apueste por vosotros, cualquier cosa así. Y si no, yo tengo una herramienta, un recurso que me va muy bien, que son los minijuegos, ¿vale? Pueden darle mucho color a tu partida y pueden ser divertidos. Si, por ejemplo, tus personajes llegan a una ciudad muy grande, ¿por qué no puede haber un circo en la ciudad en ese momento? Y dentro de ese circo pueden haber las típicas pruebas de fuerza, de puntería, de a ver si consigues beber más que el hombre forzudo, o ganarle a un pulso, o hay ¿cómo se dice? Un fortune teller, una medium de estas que te lee el futuro, que te diga algunas frases, o a lo mejor tienes que contarle chistes a un bardo. Todos esos minijuegos, esas mini interacciones que tienen un uso corto en la aventura, pueden ser significativas para dar un soplo de aire fresco a la escena actual, ¿no? Pero siempre recordando el punto anterior, que sean coherentes y que signifiquen algo para la trama, para la historia. Si no, al final es como aquel episodio de una serie que no aporta nada, que te dicen, mira, mírate la temporada 3, pero el primer episodio pasa de él. No hagas ese episodio. Seguimos. Creatividad y gamificación, de acuerdo. Que las decisiones de tus jugadores marquen su desarrollo. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Si los jugadores sienten que sus decisiones, sus ideas o lo que han planeado sirve a la hora del desarrollo de la escena o del encuentro que habías pensado, eso hará que sea más memorable. ¿De acuerdo? Puedes ajustar la dificultad o el tipo de encuentro dependiendo la forma de solventar lo que te hayan propuesto. Un ejemplo, por ejemplo, mis jugadores estaban cruzando los picos de las nubes, ¿de acuerdo? Un lugar muy peligroso, de eterno invierno, con placas tectónicas de hielo, tectónicas, ¿no? Y ¿qué hicieron? Se prepararon antes de ir, cogieron todo de abrigo, cogieron ropa muy abrigada, como ya he dicho, cogieron picos de estos para escalada, cuerdas, pusieron de todo, ¿de acuerdo?
Pues yo lo que hice fue dar valor a esas ideas. Y entonces algunos de los encuentros que se enfrentaron fueron de superar una ventisca, de escalar una pared helada, y eso solo pudieron hacerlo gracias a que tenían sus equipos, ¿de acuerdo? O incluso llegó un momento que tuvieron que decidir si ir por el valle, que era un camino más tranquilo pero más largo, o ir por la cordillera, que era más corto pero más peligroso. Entonces su decisión influyó. Dije, vale, decidieron ir por el lago, por el valle, que era más tranquilo. La decisión hizo que los encuentros no fueran tan violentos ni tan agresivos, pero que hubo muchos encuentros porque fue muy largo el viaje, ¿de acuerdo? Y al final, evitando negar categóricamente, como ya hablamos en el anterior vídeo, las ideas de tus personajes, de tus jugadores, ellos consiguieron dar forma a la historia y hacer que tuviera cierto significado. Así que recomiendo eso, que escuches lo que hacen tus jugadores y que... bueno, y que al final te den ideas de cómo resolverlo, ¿no? De cómo gamificar esa escena. ¿Qué más? Para acabar, un detalle. Depende del sistema que estés jugando. Normalmente aquí hablamos o jugamos a Dungeons and Dragons. Lo sorprendente siempre impacta más que lo común. Bueno, realmente eso en cualquier sistema. Pero siempre he mantenido la coherencia, como hemos dicho antes. Por ejemplo, si al final quieres meter un encuentro de combate con tus jugadores y que sea de un nivel de desafío similar, en lugar de lobos, pues mete gárgolas, porque al final si están jugando a Dungeons and Dragons, el lobo es una criatura que tenemos en nuestro mundo, en cambio la gárgola es algo sorprendente, siempre será más llamativo. Si quieres que alguien les dé cierta información, en lugar de utilizar a unos pobres campesinos que han pasado por ahí, utiliza un mercader de farándula, ¿no? Con vestimentas muy extrañas, de una raza exótica, como por ejemplo un yuanti, y que tenga una forma de hablar excepcional. Eso siempre será más interesante que unos campesinos. O si quieres una situación de decisión moral, de si intervenir o no, por ejemplo, pueden haber unos bandidos asaltando una caravana, o puede haber unos cazadores furtivos atacando una majestuosa criatura, ¿no? O unos leñadores atacando a un hombre árbol. En esencia es lo mismo, un bando bueno y un bando malo y tú decides ayudar. Pero el hecho de que sea un poco más sorprendente que lo básico, que lo común, hará que sea más emocionante para tus jugadores. Matarlos de emoción, dice Dan Verón. Bandidos con bebés, interesante. Vale, venga, vamos a la segunda parte, si no hay más preguntas. Ya llevamos un tiempecito ya con esto, así que venga, segunda parte. Ritmo de la escena. Ya sabemos que el ritmo es algo bastante importante para mantener el entusiasmo o la emoción o la participación de los jugadores en tu partida. ¿Cómo hacer que el ritmo de una escena en concreto sea elevado, o sea, el que debe ser? Primero, con fluidez y con variedad, ¿vale? Utiliza las herramientas de máster que necesites para ello, pero haz que la historia avance, que sea fluida, que no se estanque en cada encuentro o en cada escena que hagas. Por ejemplo, como hemos dicho antes, utiliza transiciones. Si lo que están haciendo no es divertido, no les está emocionando, pasa a la siguiente escena. No tengas miedo incluso en hacer transiciones de fast forward, de avanzar hacia adelante. Sí, son coherentes con lo que están diciendo. Si por ejemplo tus jugadores están en una ciudad, no saben qué hacer, quieren comprar y ya han comprado, pero no lo tienen muy claro, dirás, bueno, pues les haces un resumen, conseguís encontrar todo aquello que buscabais en las tiendas y demás, y finalmente decidís ir a una posada a descansar. Al día siguiente, y como quien dice, has hecho una escena, un salto a toda la noche, a toda la posada, a todo aquello que a lo mejor puede ser aburrido en tu partida en concreto, y directamente los has pasado al día siguiente. O, por ejemplo, estáis hablando con un mercader de cómo, o con un aventurero de cómo tenéis que llegar a cierta mazmorra escondida, pues una vez ya has recopilado información y ya estás preparado, pues lo que puedes hacer es una escena descriptiva durante 2 minutos que les explicas el viaje hasta la mazmorra fue arduo y pasado por agua. Estuvisteis 3 días viajando, cada día llovió, el carro se frenó varias veces en los caminos embarrados, os encontrasteis con varios mercaderes que iban de aquí para allá, pero finalmente estáis en la ladera de la montaña que vuestro mapa indica. Ya les has podido meter cierta inmersión, saben que están agotados, saben que ha llovido, están empapados, que se han encontrado gente por el camino, pero nada importante, y que ya están en el punto. ¿De acuerdo? Eso permite una fluidez rápida entre escenas y hace que la partida tenga un ritmo constante. Vale.
más herramientas para tener unos encuentros fluidos y variados. No te ciñas tan solo a lo básico. Utiliza todo el arsenal que tengas, ya sea combates interesantes, ya sea trampas, ya sea escenas narrativas, ya sea juegos, interacción entre personajes, acertijos, todo lo que puedas. E incluso intenta no repetir. Si en la escena anterior estaban luchando, que en esta escena no luchen. Que en esta escena tengan que dialogar, o tengan que negociar, o tengan que conseguir que el enemigo se rinda. Y, de nuevo, poniéndoles tú pistas para que lo hagan, que sea evidente, ¿no? Si en la anterior escena estaban negociando, en la anterior estaban buscando y en la anterior había un acertijo, bueno, pues mételes un combate a ver si así elevamos un poco la bilirrubina de la acción, ¿no? ¿Qué más? Mira, pues dentro de una variedad puedes probar con combates que sean originales, combates que sean más interesantes que la media, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que los masillas son aburridos, ¿no? El típico enemigo flojo que viene en multitud no aporta mucho. Si estamos jugando a Dungeons and Dragons y tu grupo de jugadores son todos de nivel 5 y se están enfrentando a una docena de goblins, va a ser largo, va a ser aburrido y no van a gastar recursos, ¿vale? Pues ¿qué puedes hacer? Pues una forma de hacerlo interesante es meter aún más goblins, pero con una presión. Una presión de tiempo, una presión de localización, una presión de peligrosidad. Por ejemplo, un montón de goblins, pero si no conseguís salir de esta habitación en 3 turnos, las puertas se cerrarán. Hostia, ya verás cómo se ponen las pilas para pensar cómo apartar todos esos goblins para escapar en solo 3 turnos. O, como he dicho, de peligrosidad. Van viniendo cada vez más goblins, pero es que encima, a lo lejos, vas viendo que ahora viene un chamán, o que viene un ogro, o que viene un troll, que cada vez va a ser más peligroso. Ya esto ya se va complicando un poco, ¿no? O que, no sé qué había dicho, que presión por tiempo, peligrosidad, o por algo del estilo, ¿no? ¿Qué más puedes meter para que ese encuentro ese combate sea interesante? Pues que los enemigos tengan una motivación, que tengan algo por lo que luchar. Porque al final es poco creíble que ese kobold se juegue la vida solo porque le vas a quitar 7 monedas de cobre. Si ese kobold tiene una motivación interior, que es sobrevivir, cuando vea que a los otros 6 kobolds que hay ahí les has pegado un boloncio de fuego, pues a lo mejor huye. Los jugadores ver que un kobold huye, o se esconde en una madriguera, o utiliza una trampa mortal para inmolarse, que se acuerden de ese encuentro, ¿no? O sea, nadie se acuerda de un kobold, pero todo el mundo se acuerda de ese kobold que al huir se metió por una madriguera y cuando el hobbit, el mediano del grupo, le persiguió, descubrió que esa madriguera estaba llena de trampas, ¿no? Utiliza también el entorno a tu favor. Si te estás enfrentando a un grupo de, yo qué sé, de muertos vivientes, pues quizás el encuentro o la situación en la que te estás enfrentando, el aire es tóxico y mortal. A ellos no les afecta, son muertos vivientes, pero a ti te está fastidiando la vida. O si te estás enfrentando a criaturas anfibias, que sea todo un terreno pantanoso o acuático incluso, donde tus jugadores tendrán desventaja y deberán pensar cómo hacer para hacerlo de una forma diferente, ¿no? Cuanto mejor es un combate, es cuanto más cerca han estado de pasarlo mal o de llegar al TPK. Y que cuantos más recursos gastan, más creerán que ese combate, o más sentirán, no creerán, sentirán que lo están dando todo en ese combate. Cuando tengan que gastar pociones, pergaminos, cuando tengan que trabajar en equipo, eso hará que el combate sea emocionante. Si el combate acaba siendo un te toca a ti, tiro, mato 7, te toca a ti, buah, yo ya ni lucho, me voy a lotear, me voy a conseguir lo que hay en ese cofre. Te toca a ti, bueno, pues hago una onda de choque y acabo con los que quedan. Ese combate no es interesante, ese combate no ha aportado nada a la trama, ¿vale? Siguiente. Adaptarse al desarrollo. ¿Qué significa esto? Si el enfrentamiento, el encuentro, la situación, la escena, tú la tenías pensada de una forma, pero tus jugadores la están llevando por otro lado, oye, adáptate, sé flexible. Quizás lleguen a un sitio más divertido de lo que tú habías pensado. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, les habías metido... Bueno, hay un meme por internet, ¿no? Que dice... Puse a jugar a mis hijas a Dungeons and Dragons y en el primer enfrentamiento contra unos lobos, en lugar de luchar, quisieron domesticarles dándoles comida. Oye, ¿por qué no? Pruébalo, experimenta esa opción. Ahora tienen unos lobos con ellas, ahora son más poderosas, ahora podrían enfrentarse a situaciones más peligrosas, ¿no? O incluso a lo mejor los llevan con su manada y descubren que la manada de lobos está siendo asediada por una águila gigante o un roc o lo que sea, ¿no? Pues ya vas teniendo
más ideas o más opciones gracias a adaptarte a lo que tus jugadores querían hacer, siempre manteniendo la coherencia y todo esto que hemos dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que la mejor forma de crear o de idear una situación es pensando un par de formas de cómo resolverla, pero dejando muchos huecos abiertos para que tus jugadores los rellenen a su estilo, con lo que ellos creen que podrían hacer. Porque al final puede quedar algo bastante más chulo de lo que tú tenías pensado en una primera instancia. Eso no significa que te metas sin pensar las cosas, no, pero que dejes huecos para que puedan hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo no me lo planteé, pero en una partida con los aventureros de los Campos Olvidados, partida de los miércoles, se estuvieron enfrentando a una fortaleza duergar en la infraoscuridad. Pero es que encima les di varias opciones de llegar desde una costa de un lago con una barca infiltrándose, dejándose caer por una cuerda en el centro de su zona de avituallamiento, colándose en cajas de mercancías para que no los descubrieran. ¿Y qué hicieron? Decidieron ir por la puerta principal, liando la parda, haciendo sonar campanas y luchando contra todos. Claro, yo pensé, este encuentro lo he puesto muy complicado. Ah, sí, los lunes, perdona, mira, está Skydragos por aquí. Este encuentro lo puse muy complicado para que no pudiera resolverse por el combate. Quería que buscaran una forma alternativa. Pero no lo hicieron, fueron a pecho. ¿Qué pensé? Oye, adáptate. Si van a pecho y pueden perder, acéptalo. Que puedan perder el combate. Y perdieron el combate. Eran 4 o eran 5 y todos menos uno fueron capturados. Los destrozaron a combate y fueron capturados. Tú dices, a ver, pero si perdieron, ¿por qué no hubo TPK? ¿Por qué fueron capturados en lugar de asesinados? Porque manteniendo la coherencia de la partida, era un grupo de esclavistas duergar. Precisamente los jugadores iban allí a liberar esclavos. Claro, unos esclavistas que se enfrenten a unos enemigos y los derroten, ¿qué van a matarlos? Mejor esclavizarlos. Entonces los esclavizaron, se los llevaron, les pusieron grilletes, etc. Y el jugador que quedó escapó, fue a la superficie, pidió ayuda, volvió con un grupo, no me acuerdo muy bien cómo acabó, o sea, cómo lo hizo, pero acabaron ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque me adapté y acepté lo que ocurrió, que es que fueron a pecho. Vale, pues si pierden, pierden, no hay más. No voy a hacer de Master Mamá, no les voy a salvar la escena. Ellos han decidido enfrentarse y no han tenido recursos para ganar. Pierden. ¿Por qué no? Eso puede pasar. Es que ahí está en el chat y dice, ¿quién se salvó? Así nació Taller Cóncavo. Exacto. ¿Qué más? Dentro de esto que estamos hablando, mi consejo más importante para mantener el ritmo es que si una escena, o una situación, o un combate se está alargando, está siendo aburrido, o a nadie le interesa, córtalo por lo sano, no tengas miedo. Si es un combate, los enemigos se rinden. Si es una conversación con un noble, el noble se cansa y se larga y te deja y dice, mira, acabad de tramitar los detalles con mi ayudante. Si es una investigación y están buscando cosas y no acaban de ir por donde está, corta esa escena. Diles, mira, están buscando en una biblioteca donde hay libros, cogen un libro y les dices de qué va el libro, empiezan a leer, dices, mira, pasáis 6 horas buscando y acabáis encontrando esto o aquello. Si una escena no aporta nada o está siendo aburrida, córtala. Mantén el ritmo. Venga, para acabar ya, ¿cómo conseguir tensión? ¿Cómo hacer que un encuentro, una escena o una complicación en tus jugadores tenga tensión? Les hierva la sangre, sea algo que digan, ¡buah! Lo tengo jodido. Pues lo primero, si es un combate, como ya he dicho, haz que gasten recursos, haz que vayan a tope, no tengas miedo en pasarte. Si el encuentro es muy peligroso, que se aparten, hombre. No todo se tiene que luchar. Si les metes un cíclope y siguen yendo a por él y matan a uno de los jugadores y siguen luchando, pues es su problema. Al final deberían ver las señales, ¿no? Porque esto hará que el combate sea tenso, que se sientan que sus decisiones y sus acciones tienen repercusiones. No que es un videojuego que en cualquier momento puedes cargar partida. No, si ves que te las están dando mal dadas, abandona la situación o busca una forma alternativa. Si sigues haciendo lo mismo y no te sale bien, pues al final acabarás perdiendo. ¿Qué más? Bueno, esto sería como abrazar la derrota, ¿no? El combate más memorable es aquel que roza el TPK, ¿no? El Total Party Kill. El combate que se hace más interesante es aquel en el que la mitad del equipo ha caído en combate y los tenéis que resucitar, los tenéis que curar. Esos son los combates de verdad interesantes, ¿no? Pero, ¿y si no es un combate? ¿Y si es otra situación? ¿Cómo genero tensión? Pues puedes generar tensión de muchas formas. Por ejemplo, haciendo que los
enemigos, o que los contrarios actúen de una forma diferente a lo que ellos tenían pensado. Si, por ejemplo, querían hablar con un gobernante para pedirle no sé qué, pues que el gobernante realmente esté metido en el ajo y que al explicarles aquello os meta en la cárcel. O si, por ejemplo, queríais descubrir... El encuentro, por ejemplo, es que han descubierto un objeto mágico corrupto y lo llevan a un templo para liberarlo, para despejarlo, ¿vale? Pues que los del templo, manteniendo la tensión, consideren a los jugadores que lo han traído como traidores o como corruptos o como criaturas malignas que los están intentando corromper, y también les ataquen o hagan una situación que sea inesperada. Eso provoca tensión. Cuando la historia va por donde no tenías planeado, provoca mucha tensión. ¿Qué más? O si no, aquí hay una herramienta básica para provocar tensión, que son los cliffhangers. ¿Qué son los cliffhangers? Los cliffhangers es una herramienta también del cine que se utiliza para acabar una escena a tope de ritmo, a tope de tensión. Por ejemplo, estás hablando con... Estáis paseando por una ciudad y hay una aparición sorpresa que no os esperabais. Por ejemplo, si lleváis tiempo persiguiendo a un enemigo, ese enemigo está en medio del pueblo mirándoos. Y ahí cortas la escena y nos vemos la semana siguiente. O con un giro dramático de la trama. O con una revelación impactante, como he dicho antes, ¿no? Que estáis descubriendo pistas de que hay un culto siniestro en el pueblo y vais a hablar con el gobernador, y la revelación impactante es que el gobernador dice: sí, ya lo sabía, soy el líder de esa secta, guardias, lleváoslos, ¿de acuerdo? Y ahí cortas la escena. O con algo del rollo, una situación de peligro inminente, ¿no? Llegan a una ciudad y están llamas, o aquel aliado con el que esperaban encontrarse ha sido asesinado cuando llegas a la ciudad. Cualquiera de estas escenas, que encima suelen ser conclusivas, cortan la partida de ese día. Esos cliffhangers generarán tensión y harán que tus jugadores estén a tope para la siguiente partida. Y bueno, creo que me he ido un montón por las ramas, pero con esto ya tendríamos un poco lo que sería las herramientas o los consejos para conseguir encuentros memorables, ¿de acuerdo? Hacemos un repaso súper rápido, pero lo primero que propongo es que sean interesantes y que sirvan para algo, ¿de acuerdo? Que tus jugadores tengan esa escena porque es interesante y porque sirve para desarrollar la historia o la trama que están jugando. Lo siguiente, que sean coherentes con la situación o con el universo en el que están jugando. La tercera parte, que sean divertidos, ¿vale? Que sean creativos y que estén gamificados, que sean encuentros divertidos. No significa de carcajadas, sino interesantes de jugar, que sean emocionantes, que sean dramáticos, que sean graciosos, lo que haga falta, pero entretenidos, divertidos. Y para acabar, el ritmo. ¿Cómo conseguir ritmo en estas escenas? Que sean fluidas, que tengan muchas variedades, o sea, que sean variadas, quiero decir, que tú te adaptes y que seas variable, flexible a ellas, y que intentes mantener siempre tensión. Sea cual sea la partida, si hay tensión, si el jugador está al borde de la silla porque está escuchando la partida, será mucho más memorable que una escena que ha sido sutil, suave, que todo ha ido como la seda. Esas escenas se suelen olvidar, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el cómo ser DM de hoy, encuentros memorables. Si ha quedado alguna pregunta en el chat, me lo podéis repetir e intentaré responderla. Y nada, poquito más por hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, muchísimas gracias por todas esas raids, por todos esos follows, esas subs y todo lo que habéis hecho. Hemos llegado incluso al tren del hype y no me he dado cuenta, gracias a la pedazo de raid que me ha tirado roles de dice. Y nada, agradecer pues mira, a Roberto MTR por ese follow, a Neo Skywalker 73 por ese follow, o a Droll Nodis Shop por ese sub, a Silke Stuff por el follow y tu Sexy 14 por ese follow también. Muchísimas gracias a todos por los que habéis venido. Si hay alguna pregunta o quedado algo que queráis saber, es el momento. Y si no, bueno, aquí cortaremos ya el vídeo para subirlo a YouTube. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Y nada, me quedo un ratito por el chat leyendo si ha quedado alguna pregunta o algo en el tintero y lo dejaremos por hoy. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Luchar contra esclavistas mola por eso, no suelen matar a no ser que la líes mucho. Claro, a menos que demuestres que eres una auténtica amenaza, no te van a matar. Cuanto más fuerte seas, mejor cargarás piedras, ¿no? Además, no fueron una fuerte amenaza, se enfrentaron a
40 Duergars y mataron 10. Sharky RPG, goblins atados, todos con cuerdas, y 4 de ellos se te enganchan mientras el resto se tira por un acantilado. Madre de amor hermoso, morirán todos, pero salvarán a sus familias de este aventurero que buscaba acabar con la tribu. Pues Sharky, acabas de definir un encuentro o una situación muy dramática, coherente y memorable. ¿De acuerdo? Y eso es precisamente lo que buscamos hoy. Y me ha encantado, Sharky, muy, muy interesante. Kender, yo llevo 3 grupos con la misma campaña y es hermoso que cada uno resuelva las cosas de forma distinta. Tanto en algunos casos que he tenido que cambiar las rutas principales. Exacto, te has podido adaptar y cambiar esas rutas principales. Y eso es precioso, porque al final, a todos los masters que hayan jugado más de una vez la misma partida con diferentes jugadores, verán que la forma de resolver estas situaciones, estos problemas o estos encuentros pueden variar. Pero eso solo ocurrirá si como máster eres flexible y también ese encuentro o la creación de esa situación ha sido planificada y abierta para que ellos puedan hacerlo. Porque si al final la habitación hay un monstruo que hay que matarlo porque si no la puerta del fondo no se abre, pues ¿qué harán todos los jugadores del mundo? Tener que matarlo o huir, porque si no la puerta no se abre. Pero si en cambio la puerta es mágica, pero no dices que hace falta para abrirla, pero hay un monstruo en la habitación, habrá gente que dirá, hay que matarlo. Habrá gente que dirá, hay que hacerse su amigo. Y habrá gente que dirá, no tiene nada que ver con el monstruo llegó después, hay que descubrir cómo abrir la puerta, seguro que tiene un puzzle. Entonces, ya hay 3 formas diferentes de resolver esa situación, tan solo dejarlo abierto y no tan cerrado como un cartel que ponga, para abrir la puerta, matar al monstruo. Hostia, ahí has cerrado cualquier posibilidad, has encorsetado la aventura. Yo para crear tensión tiro dados aleatorios sin explicar para qué es. Esa es una buena técnica también, Kender.